Cuando somos niños existe algo curioso. Muchas veces pensamos que entendíamos perfectamente las caricaturas que veíamos, pero la realidad es que no. Un niño puede seguir una historia. Puede entender fácilmente quién es el héroe, quién es el villano, qué personaje ganó y qué personaje perdió. Pero conceptos más complejos como es la depresión, la ansiedad, la soledad, el duelo, la mortalidad y el existencialismo todavía están fuera de su comprensión completa. Sin embargo, hay algo que sí entiende perfectamente: las emociones. Un niño puede no comprender qué es la depresión, pero puede reconocer la tristeza. Puede no entender completamente la ansiedad, pero puede sentir la inquietud. Puede no comprender la muerte, pero puede percibir la pérdida. Y aquí es donde esas caricaturas se vuelven interesantes, porque muchas de ellas estaban hablando de temas extremadamente complejos a una audiencia que todavía no tenía las palabras para describirlos. Quizás no entendíamos las historias, pero sí entendíamos cómo nos hacían sentir. Entonces tenemos que hablar del extraño efecto de sentir que algo está mal. Hola, yo soy Megu, mucho gusto, y bienvenidos a Pixel Cafe Shop. Quiero que hagas aquí una pequeña pausa, porque este probablemente sea el corazón de todo este ensayo. ¿Alguna vez te pasó esto? Estás viendo una caricatura de niño pequeño tomando tu leche con chocolate, no ves sangre, no hay monstruos aterradores, no ocurre nada especialmente violento. Y aún así, algo se siente extraño, aunque no sabes por qué, ni siquiera puedes explicarlo. Pero tu cerebro detecta que algo no encaja. La psicología tiene una explicación para esto. Los seres humanos somos como máquinas de reconocer patrones. Nuestro cerebro constantemente intenta predecir qué es lo que va a pasar, cómo debería comportarse alguien, cómo debería verse una situación normal. Cuando algo rompe esas expectativas, aparece una sensación de incomodidad. Y los niños son especialmente sensibles a esto, porque todavía están aprendiendo cómo funciona el mundo. Por eso muchas veces recordamos escenas concretas durante años. Y no porque fueran aterradoras, sino porque rompían las reglas invisibles que nuestro cerebro esperaba encontrar. Un buen ejemplo de eso es Coraje el perro cobarde. Mucha gente dice que Coraje era una caricatura de terror, pero honestamente creo que era algo mucho más interesante. Coraje no trataba sobre monstruos. Bueno, sí habían monstruos, pero trataba sobre la ansiedad. Piensa en ello. Coraje vive en un lugar aislado. Nunca sabe qué ocurrirá mañana. No sabe exactamente qué amenaza aparecerá. Y nunca sabe cuándo las cosas volverán a salirse de control. Y aún así debe seguir adelante. Eso es exactamente lo que experimenta una persona ansiosa. La ansiedad no significa estar asustado todo el tiempo. Significa vivir constantemente preparado para que algo salga mal. Por eso Coraje conectó con tantas personas, porque debajo de todos los monstruos había algo muy humano, el miedo a lo desconocido. Otro ejemplo que tengo muy en claro es David the Gnome, o conocido como los gnomos. Si creciste viendo esta caricatura, probablemente recuerdes algo muy específico, y eso es el final, porque durante años nos acostumbraron a historias donde todo terminaba bien. Los héroes ganaban, los villanos perdían, y todos vivían felices para siempre. Pero los gnomos hizo algo distinto. Nos mostró la muerte, no como un castigo, tampoco como tragedia, ni mucho menos como algo horrible. Simplemente como una parte inevitable de la vida. Y para un niño esa es una idea gigantesca. Muchos no entendíamos exactamente qué estaba pasando, pero sí sentíamos una enorme tristeza, porque probablemente era de una de las primeras veces que una caricatura nos obligaba a enfrentarnos al hecho de que nada dura para siempre, y eso es algo natural. Otro ejemplo bastante popular es Coraline. Coraline toca uno de los miedos más antiguos que existen, el miedo a que algo parezca seguro, pero que en realidad no lo es. La otra madre es fascinante psicológicamente, porque no aparece como un monstruo, aparece exactamente como lo que Coraline cree que necesita. Un poco más de atención, más cariño, más diversión, más comprensión y en la forma de su propia madre. Todo parece perfecto, y justamente por eso resulta aterrador, porque nuestro cerebro está acostumbrado a detectar peligros evidentes, pero cuando el peligro se disfraza de algo deseable, aparece una sensación muchísimo más inquietante. Incluso si un niño no puede explicarlo, su intuición lo percibe. También, y aunque un niño probablemente no entiende esa metáfora, sí entiende el miedo a quedarse solo, a tener que cambiar y a obligarse a crecer. Otro ejemplo más que también considero es muy bueno es Grave of the Fireflies, o conocido como la tumba de las luciérnagas.
Pocas películas animadas son tan devastadoras como esta. No intenta hacerte llorar directamente, simplemente muestra una tragedia humana. Y cuando eres niño, ver sufrimiento realista en animación genera una confusión enorme, porque asociamos la animación con seguridad, con comodidad y con historias felices. La tumba de las luciérnagas rompe completamente esa expectativa, y cuando eso ocurre la emoción golpea con mucho más fuerza. Otro ejemplo más es Watership Down. Si alguien ve imágenes de Watership Down sin contexto, probablemente piense que es una película, digamos, agradable, adorable, estilo Disney tal vez, sobre conejos. Y técnicamente lo es, pero también es una historia sobre supervivencia, violencia, pérdida, liderazgo y muerte. Lo interesante es que una gran parte de su impacto psicológico no viene de las escenas violentas, proviene de algo mucho más profundo. La película obliga al espectador a aceptar que el mundo no siempre es justo y que no puedes intervenir. Los personajes sufren, fracasan, pierden amigos y descubren que la naturaleza puede ser cruel, y tú no puedes hacer nada para ayudarlos. Para un adulto esto puede parecer una reflexión interesante, pero para un niño puede ser de las primeras veces que descubre que no todas las historias garantizan seguridad. Y esa sensación suele quedarse durante años, porque por primera vez el espectador entiende que los personajes pueden no estar protegidos. Y cuando eso ocurre, aparece algo que muchos niños experimentan por primera vez, la vulnerabilidad. Este ejemplo a mí me marcó muchísimo. The Black Dogs. Si Watership Down era duro, este es directamente devastador. La película sigue a dos perros que escapan de un laboratorio, y desde el inicio transmite algo muy incómodo. Aquí no hay magia, más escuchar a los perros hablar. No hay héroes y no hay villanos caricaturescos, solo sufrimiento. Y eso es precisamente lo que la vuelve tan difícil de procesar para una mente infantil. Porque los niños suelen ver a los animales como símbolos de inocencia. Cuando ven sufrir un personaje humano, pueden racionalizarlo. Pero cuando ven sufrir un animal, la empatía suele activarse de manera mucho más intensa en la mayoría. Por eso tantas personas recuerdan esta película incluso décadas después. No porque fuera aterradora, sino porque fue emocionalmente abrumadora. Y esa es una diferencia muy importante. A veces recordamos algo que nos asustó, y lo recordamos porque nos rompió el corazón antes de que supiéramos explicar por qué. Y aunque solemos asociar este tipo de experiencias con caricaturas y películas infantiles, los videojuegos tampoco fueron una excepción, porque muchos juegos dirigidos a niños contenían momentos que no eran de terror, pero aún así lograban generar una sensación muy difícil de olvidar. Un ejemplo clarísimo es The Legend of Zelda Majora's Mask. Es uno de los ejemplos más fascinantes, porque en teoría es un juego para niños, ¿cierto? Tiene personajes coloridos, misiones, exploración y un estilo visual clásico de Nintendo. Pero debajo de todo eso existe algo profundamente inquietante. Una luna gigantesca, una cuenta regresiva constante y un mundo entero esperando el fin. Lo que da miedo no es la luna, que sí, puede ser un poco inquietante. Lo que realmente da miedo es la sensación de inevitabilidad. Por primera vez muchos niños experimentaron conceptos como son la mortalidad, la ansiedad, sentir desesperación, la pérdida y sin ni siquiera darse cuenta. El juego no nos asustaba con monstruos, nos hacía sentir que el tiempo se estaba acabando. El siguiente ejemplo fue bastante viral. Hablamos de Pokémon Lavender Town, del juego Pokémon Red and Blue. Es una franquicia infantil, por eso llegar a Lavender Town resultaba tan extraño. La música cambia, también los colores, y la atmósfera va cambiando. Por primera vez el juego habla directamente sobre algo que rara vez aparecía en Pokémon, la muerte. Muchos niños no entendían completamente lo que significaba, pero sí sentían que era algo diferente. La ciudad entera transmite ausencia, un silencio enorme, mucha melancolía. Y esa sensación se quedó grabada en toda una generación. Y como último ejemplo tenemos a Super Mario 64. Este caso es particularmente interesante, porque Super Mario 64 no intenta dar miedo, ni siquiera una sola vez. Aún así millones de personas recuerdan momentos inquietantes. Por ejemplo, la mansión, los pasillos vacíos, algunos niveles silenciosos, habitaciones enormes, y el más importante, esa escena del piano. ¿Pero por qué? Porque el cerebro humano interpreta de manera extraña los espacios vacíos, especialmente cuando somos niños. Mario 64 fue uno de los primeros mundos tridimensionales para muchas personas. Y en un inicio era algo extraño, porque parecían reales pero no completamente.
Y esa sensación creó lo que hoy conocemos como nostalgia liminal, una mezcla entre familiaridad e incomodidad. Algo que probablemente no podíamos explicar cuando éramos pequeños, pero que muchos seguimos sintiendo incluso hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué sucede cuando un niño se encuentra con este tipo de contenido? Después de ver todos estos ejemplos surge una pregunta inevitable. Si estas historias hablaban de temas tan profundos como es la muerte, la ansiedad y el abandono, ¿qué ocurre cuando un niño se encuentra con ellas? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece, porque normalmente imaginamos dos extremos. Por un lado pensamos, pues los niños no entienden nada de esto, y por el otro pensamos, estas historias los van a traumatizar. Pero la realidad suele encontrarse en un punto intermedio. Los niños no entienden las ideas complejas, pero sí entienden las emociones. Aquí existe algo muy importante. Un niño de 8 años probablemente no te puede explicar qué es el duelo, no puede definirte la ansiedad, y no comprenderá conceptos como es el existencialismo, la depresión, la mortalidad. Pero sí puede experimentar la tristeza, la incertidumbre, el miedo y la empatía. Y eso significa que muchas veces absorbe la emoción antes de poder comprender el significado, ya que las emociones suelen llegar mucho antes que las explicaciones. También quiero hablar sobre los primeros encuentros con emociones complejas. Para muchos niños estas historias representan algo más particular. Son la primera vez que experimentan emociones que no encajan dentro de las categorías simples de feliz, triste, bueno o malo. De pronto aparecen emociones más difíciles, y aunque todavía no pueden nombrarlas, empiezan a reconocerlas. Ahora, eso nos lleva a que el cerebro infantil crea recuerdos muy fuertes. Existe una razón por la cual muchas personas recuerdan esas escenas 20 o 30 años después. Nuestro cerebro presta atención especial a aquello que genera una respuesta emocional intensa. No importa si lo comprendemos completamente lo que estamos viendo. Si algo nos hace sentir fascinación, incomodidad, tristeza o sorpresa, es más probable que permanezca en nuestra memoria. Por eso muchas veces olvidamos episodios enteros, pero recordamos esa sola escena durante décadas. Ahora, ¿esto es malo? Y aquí quiero detenerme un momento, porque muchas veces Internet habla de estas historias como si hubieran arruinado generaciones enteras. Pero la mayoría de las veces eso no ocurre. De hecho, en muchos casos, estas obras funcionan como una introducción segura a emociones que eventualmente todos enfrentaremos. La diferencia es que ya las vivimos primero desde la ficción, y esto puede ayudarnos a desarrollar empatía y comprensión emocional. Entonces, ¿qué ocurre cuando crecemos? Aquí pasa algo fascinante, porque las historias no cambian, nosotros sí. Cuando volvemos a ver Coraje, nos sentamos a ver Los Gnomos, o intentamos volver a jugar Majora's Mask, descubrimos algo sorprendente. La historia que recordábamos no es la misma historia que estamos viendo ahora. Y esto es el fenómeno de la reinterpretación. Cuando somos niños observamos los eventos, y cuando somos adultos entendemos lo que significaba. Y de pronto comenzamos a notar cosas que antes eran invisibles. No es que esos elementos hayan aparecido de repente, siempre estuvieron ahí. Simplemente ahora tenemos las herramientas para comprenderlos. Entonces quiero hablar del tema de la nostalgia y el reencuentro. Aquí hay algo intrigante. Cuando volvemos a ver esas historias, no solo estamos reencontrándonos con la obra, también estamos reencontrándonos con una versión mucho más joven de nosotros mismos, con ese niño que las vio por primera vez. Por eso muchas personas lloran al volver a ver ciertas películas o series, no necesariamente por lo que ocurre en la pantalla, sino porque recuerdan quiénes eran cuando las vieron. Entonces aquí entra la psicología de la nostalgia. La nostalgia no consiste únicamente en recordar algo, consiste en recordar cómo nos sentíamos en ese momento. Por eso estas obras pueden producir emociones tan intensas incluso décadas después. No estamos recordando solo una caricatura, estamos recordando una etapa de nuestra vida, una versión pasada de nosotros mismos, y una forma distinta de ver el mundo. Y tal vez esta sea la razón por la que seguimos hablando de estas historias tantos años después. Porque nunca fueron solamente una caricatura, o película, ni siquiera el videojuego. Fueron algunos de nuestros primeros encuentros con emociones que todavía no podíamos entender. Y aunque en aquel momento no teníamos las palabras para explicarlas, nuestro corazón sí las recordaba. Porque mucho antes de entender la tristeza, ya sabíamos cómo se sentía. Entonces quiero preguntarles algo.
¿Cuál fue esa caricatura, película o videojuego que viste de pequeño y que te dejó una sensación extraña que nunca olvidaste? Te leo en los comentarios porque me encantaría conocer sus historias. Y quizás incluso podríamos hacer una segunda parte con algunos de sus ejemplos. Y si quieres enterarte antes que nadie de los próximos videos, participar en encuestas y asomarte un poquito detrás de cámaras de Pixel Cafe Shop, te invito a unirte al canal de WhatsApp. El enlace lo encontrarás en la descripción. Y si te gustan los videos que hago y quieres apoyar el crecimiento de Pixel Cafe Shop de manera más directa, también puedes tomar un cafecito en Ko-fi. Cada aporte ayuda a seguir trayendo más análisis, investigaciones y videitos para esta pequeña cafetería. Porque cada taza de café mantiene encendidas las luces de este lugar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. De verdad significa muchísimo para mí que me acompañen un ratito en este pequeño rincón de internet. Por favor recuerda darle like, compartir este video con alguna personita que también haya pasado por esto. Esto me ayuda muchísimo como apoyo al canal como no tienen una idea. Y nos vemos en la próxima taza de café.